Bueno, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Qué pasaría si resulta que la imagen definitiva que todos tenemos de la iluminación espiritual, esa típica idea de retirarse a la cima de una montaña a meditar en silencio absoluto, fuera en realidad el mayor error que un ser humano pudiera cometer? Uf, pues que nos rompe los esquemas por completo, claro. O sea, totalmente. Porque durante siglos, a ver, la cultura general ha asimilado de forma casi automática que la santidad es exactamente eso, distancia. Sí, sí, esa figura pacífica, casi etérea, ¿no? Que no se mezcla para nada con el ruido ensordecedor del mundo moderno. Eso es. Alguien que, bueno, que apenas parece tener necesidades físicas y que observa la realidad desde una barrera impecable y limpia. Es, desde luego, la postal clásica de la quietud absoluta. O sea, esa creencia de que alguien, para ser verdaderamente puro, debe lograr elevarse por encima de toda la crudeza terrenal. Ya dejando atrás todo lo que nos hace profundamente humanos, Exacto, huir del barro, por así decirlo. pues es una postal preciosa, relajante incluso, pero nuestra exploración de hoy viene con un objetivo muy claro, y es hacer saltar esa postal por los aires. Madre mía, venimos fuertes hoy. Ya te digo, tenemos sobre la mesa unos fragmentos que son absolutamente fascinantes de un texto central titulado Perlas de la Torá. Un documento interesantísimo, por cierto. Muy, muy denso y revelador. Y la misión de este análisis detallado es desmontar esa división histórica tan radical que hacemos entre lo sagrado y lo cotidiano. Porque siempre los ponemos en cajas separadas. Exacto. Vamos a ver por qué, basándonos estrictamente en este documento, utilizar la espiritualidad como una vía de escape no solo es inútil, sino que, ojo a esto, anula por completo el propósito de la existencia misma. Supone un giro de guión fascinante respecto a las tradiciones más convencionales que de todos conocemos, la verdad. Totalmente. Porque, a ver, el texto argumenta de forma muy incisiva que esa búsqueda de aislamiento purista, que parece tan elevada en la superficie, paradójicamente aleja al ser humano del verdadero objetivo por el cual fue puesto en este escenario. Y para arrancar con esto y desgranarlo bien, yo creo que hay que entender primero de dónde venimos. O sea, si observamos cómo las grandes religiones, tanto de Oriente como de Occidente, han estructurado lo sagrado a lo largo de la historia, hay un patrón innegable que se repite. Sí, una especie de hilo conductor entre todas ellas. Claro, básicamente han transmitido que la materia, el cuerpo y el mundo físico son un lastre, un peso muerto. O sea que para ser santo hay que apartarse, vivir en ayuno, en oración constante. A ver, adelante con esa analogía. Creo que nos vendrá muy bien para aterrizar el concepto. Vale, imaginemos que alguien ahorra durante años para comprarse el ordenador más potente, el más avanzado y caro de todo el mercado. Una máquina increíble, vamos. Sí, sí, con el procesador más rápido, la mejor tarjeta gráfica, unos acabados espectaculares, y al llegar a casa, lo saca de la caja, lo pone en el escritorio y decide usarlo única y exclusivamente como un pisapapeles, para no manchar el teclado con los dedos. Madre mía, qué despropósito. Claro. O sea, quiero decir, si lo único que tiene valor real es mantener un estado espiritual intacto y limpio, ¿para qué existe la máquina física? ¿Para qué existe el cuerpo humano en primer lugar? Ya, es que no tiene sentido. Es que, ¿qué sentido tiene formar una sociedad, construir una familia o la simple fricción de tener que ir a trabajar todos los días? Pues mira, esa analogía del ordenador da justo en el clavo y nos permite explicar el problema de raíz que plantea el texto. A ver, explícame cómo se conecta. Si extendemos tu metáfora, el hardware sería el mundo material, ¿vale? El cuerpo y sus circunstancias, el día a día. Mientras que el software, o el sistema operativo, sería el alma, la chispa divina. Vale, lo pillo. Hardware y software. Eso es. Y claro, de nada sirve tener el mejor software del universo, el código más puro, si se decide mantener apagado el hardware porque se considera que el plástico, los cables y el metal son elementos impuros. Claro, es que es absurdo tener el mejor programa si no lo vas a correr en ninguna máquina. Exactamente. Las fuentes nos dicen de manera tajante que ambos componentes fueron diseñados para arrancar juntos. Y aquí hay una crítica muy profunda a esa teología que en el fondo desprecia la propia creación. Claro, porque el razonamiento lógico es aplastante. O sea, si el cuerpo humano, si las responsabilidades cotidianas o el mundo físico en su totalidad fueran realmente irrelevantes o un obstáculo, entonces la existencia misma del universo material sería un error de diseño colosal por parte del creador. Y ninguna tradición religiosa seria quiere admitir que el universo es un fallo de fábrica, lógicamente.
Nadie te va a decir que Dios se equivocó al crear la materia, claro. Exacto. La realidad física no es un accidente ni un error de cálculo. El texto argumenta que este concepto erróneo de la santidad pasiva, de cruzarse de brazos, nace de una fractura artificial. Una fractura entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Sí? Esa idea tan arraigada de que lo espiritual es inherentemente bueno y lo material es inherentemente malo. Y nos advierte que esta fractura ha producido históricamente dos arquetipos extremos y muy problemáticos. Dos maneras distintas de huir de la realidad, entiendo. Precisamente. Por un lado, tenemos al religioso asceta que huye del mundo, que se encierra en una cueva o en un monasterio fortificado, cortando lazos con la sociedad para no contaminarse. El típico ermitaño, vamos. Ese es uno. Pero por otro lado, tenemos al místico que busca la anulación total de su propia identidad, que intenta disolverse en el vacío cósmico, borrando su ego por completo. Ah, claro, como desaparecer. Eso es. Y ambos extremos, aunque parezcan súper distintos en sus formas, terminan haciendo exactamente lo mismo, que es rechazar el mismísimo escenario de operaciones donde la vida ocurre. Se niegan a participar en la obra para la que fueron convocados. Tal cual, se borran del mapa. Ostras, es una visión súper potente. Entonces, si aceptamos que el hardware y el software tienen que funcionar a la vez y que el mundo físico no es un error de diseño ni una carrera de obstáculos que hay que pasar de puntillas y con los ojos cerrados, la gran pregunta es, ¿qué función tiene exactamente este mundo? Esa es la clave de todo. Y aquí es donde las fuentes introducen el marco conceptual de la cábala mesiánica, que me parece un tema apasionante. Lo es, pero a ver, para entender esto correctamente, primero debemos aclarar qué matiz aporta la denominación mesiánica a la cábala en este contexto. Sí, por favor, porque la gente escucha cábala y piensa en cosas rarísimas. Claro, se piensan en hilos rojos y cosas así. No, no estamos hablando del misticismo especulativo que solo busca descifrar códigos secretos para contemplar el universo, en abstracto. Vale, no es magia ni esoterismo barato. Para nada. La cábala mesiánica enlaza profundamente esa arquitectura mística con una redención totalmente práctica y aterrizada en la historia humana. Aterrizada, me gusta esa palabra. Es que lo cambia todo. Desde esa perspectiva, el mundo no es una sala de espera aburrida antes de ir al paraíso, ni tampoco es una prisión de castigo para el alma. El texto lo define como una escuela de evolución espiritual, un laboratorio. Un campo de pruebas. Eso es. Y aquí entra en juego un concepto primordial que el documento llama tikkun. El tikkun, que, según las traducciones del propio texto que hemos estado analizando, significa corrección o rectificación. Así es, el famoso tikkun. Es el motor de todo este sistema. El ser humano no viene a la Tierra a proteger su pureza manteniéndose al margen en una montaña. Viene a involucrarse. Exacto. El desarrollo del alma se da puramente mediante el método empírico, a través de la experiencia directa, la toma de decisiones, el error inevitable, el aprendizaje posterior y finalmente esa rectificación o tikkun. O sea, el alma interviene en la materia para ordenarla y elevarla. Lo has resumido perfectamente. Me parece un enfoque interesantísimo, pero aquí me vas a permitir que haga un poco de abogado del diablo y ponga una objeción bastante gorda sobre la mesa. A ver, dispara. Porque la propia palabra corrección o la idea de que algo necesita un tikkun tiene una carga semántica bastante pesada. O sea, suena a que el ser humano viene defectuoso de fábrica. Entiendo por dónde vas. Claro, suena a que estamos inherentemente rotos o manchados desde el minuto cero. Entonces la pregunta es, ¿no corre este texto el riesgo de generar exactamente esa misma culpa religiosa tóxica? Esa sensación de indignidad constante de la que supuestamente nos quiere liberar. Es una observación excelente y además es absolutamente necesaria en este punto de nuestra exploración. Porque es que la línea es muy fina. Finísima. La frontera entre el concepto de necesito mejorar porque estoy en desarrollo y el dogma oscuro de soy intrínsecamente malo y merezco castigo ha sido difuminada por muchísimas instituciones a lo largo de los siglos. Totalmente. Para controlar a la gente, básicamente. Claro, pero si nos ceñimos a la arquitectura estricta de las perlas de la Torá,
El texto es extraordinariamente cuidadoso con esto. No hay rastro de culpa tóxica en el documento. Ah, ¿no? Para nada, el tikkun no es una penitencia por un pecado de diseño. Entonces, ¿cómo se entiende sin esa carga de culpa tremenda? Pues mira, pensemos en la analogía de un músculo en un gimnasio, que lo vas a ver súper claro. Vale, me ubico. Para que un músculo crezca e hipertrofie, necesita ser sometido a una resistencia, a un peso, que le cueste levantar. Ese músculo no está roto. No es culpable de nada por ser pequeño o débil al principio de su entrenamiento. Claro, es su estado normal inicial. Simplemente está en su fase natural de desarrollo, pues el tikkun funciona exactamente bajo el mismo principio. No ocurre flotando en el éter ni meditando en el vacío absoluto. Ocurre única y exclusivamente en las fricciones de las relaciones humanas. En el roce del día a día. Eso es. Ocurre al lidiar con un cliente difícil, en los conflictos familiares, en las decisiones éticas complicadas que tomamos en el trabajo. La dificultad que experimentamos en esos momentos no es un castigo divino. Es la pesa del gimnasio. Exacto. Es un indicador preciso. Revela la zona exacta que necesita ser refinada en nuestra conciencia. La fricción de la vida cotidiana no es una molestia que nos aparta de la espiritualidad, es literalmente la herramienta de pulido. ¡Wow! O sea, decir que el conflicto es el oxígeno del crecimiento lo cambia todo por completo. Le da la vuelta a la tortilla. Totalmente. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica, que es donde verdaderamente la cabeza empieza a dar vueltas. A ver, prepárate. Si estamos en esta escuela terrenal, sometiendo nuestro músculo espiritual a resistencia para evolucionar, ¿cuál es el horizonte? O sea, ¿hacia dónde evoluciona el ser humano? ¿Cuál es el techo de todo esto? Ya, la pregunta del millón. Y aquí es donde las fuentes lanzan una de las afirmaciones más audaces y potentes que podríamos analizar hoy. Porque el texto define al ser humano nada menos que como un, ojo a esto, un Dios en potencia. Sí, no se anda con chiquitas. Habla de que cada individuo es portador de chispas divinas. E incluso, para sostener esto, el documento cita una frase contundente del propio Yeshua HaMashiach, basándose en escrituras muy antiguas, que dice sin titubeos: vosotros sois dioses. Es con toda seguridad la declaración con más voltaje de todo el documento. Y ya te digo que es la que más ampollas levanta en los círculos conservadores. Es que es audaz a niveles estratosféricos. O sea, para gran parte de los que nos escuchan, e incluso para estudiosos de la religión, escuchar «vosotros sois dioses» hace saltar absolutamente todas las alarmas de herejía. ¿Normal? Suena súper fuerte. Suena a un narcisismo espiritual desmedido o a un delirio de grandeza absoluto rollo secta. Es exactamente el típico comentario que hace que las grandes instituciones ortodoxas cierren filas de golpe, porque, claro, desafía toda la jerarquía establecida. Y te doy toda la razón. Si lo conectamos con el panorama general de las creencias convencionales, donde a menudo se enseña que el creador está a una distancia infinita, inalcanzable de su creación, es totalmente lógico entender ese rechazo inicial y ese vértigo al leer la frase. Es que da un poco de miedo. Pero, y esto es muy importante, el texto no lanza esta bomba sin paracaídas. Vale, menos mal. Aporta un marco conceptual vital para que esta frase se comprenda sin caer en la blasfemia ni en la megalomanía pura y dura. Vale, pues pongamos ese marco sobre la mesa entonces. ¿Cómo se digiere esto de que somos dioses en potencia? El documento aclara de forma súper explícita que esto no debe entenderse jamás como arrogancia humana. O sea, no se trata de un intento desquiciado de usurtar el trono del creador. Ni de tener superpoderes. Exacto, no estamos hablando de adquirir omnipotencia física como, no sé, chasquear los dedos y detener tormentas o levitar. Vale, ya me imaginaba yo a la gente intentando mover cosas con la mente. Para nada. Se trata de reconocer un estado inherente en la naturaleza humana. Un momento, frena ahí. Decir que es un estado inherente es una distinción crucial, ¿eh? Sí, lo cambia todo. Porque me hace pensar en lo siguiente. Si es inherente, significa que no estamos intentando construir la divinidad desde cero, o sea, apilando ladrillos con nuestro esfuerzo y sudor, sino que más bien la labor es dejar de estorbar. Exactamente. Es quitar todas las capas de ego, de miedo y egoísmo que asfixian a un programa que ya viene instalado de serie en nuestro ADN espiritual. Van por ahí los tiros. Es una síntesis perfecta, de verdad, ¿eh?
Si el ser humano alberga en su interior esas chispas divinas que dice el texto, la tarea no es fabricar el fuego de la nada frotando dos palos, sino proporcionar las condiciones para que esa chispa que ya está se libere y actúe. O sea, quitarle la ceniza de encima. Eso es. Se trata de desarrollar los atributos de la fuente creadora. ¿Y cuáles son esos atributos exactamente, según estas fuentes? Pues mira, estamos hablando de ejercer la capacidad de amar, pero ojo, no de un amor transaccional, de yo te doy y tú me das, sino de una forma elevada e incondicional. Hablamos de la capacidad de crear y transformar la realidad social, en lugar de ser meros espectadores pasivos que la sufren quejándose. Pasar a la acción. Justo. Se trata de actuar con una justicia profunda y compasiva. En este modelo de la cábala mesiánica, el ser humano no es un súbdito aterrorizado esperando castigo, es un co-creador activo. Un co-creador. Sí. El sentido último del mundo físico es proporcionar el terreno árido donde lo divino pueda germinar a través de las manos del individuo. Bueno, es una visión profundamente inspiradora, de eso no hay ninguna duda. Sí, da mucha fuerza. La idea de desplegar ese ADN espiritual y actuar como transformadores de nuestro entorno suena espectacular en la teoría. Pero, a ver, como bien sabemos todos, la teoría y el papel lo aguantan todo. Ay, claro, luego hay que bajar al barro. Exacto. Cuando cerramos el libro de misticismo y bajamos a la calle, a pagar la hipoteca, al tráfico insoportable y a los problemas del día a día, ¿cómo demonios se ve esta santidad activa y co-creadora en la práctica real? Claro, necesitamos ejemplos tangibles. Y afortunadamente, el texto no nos deja huérfanos de referencias. Nos presenta lo que considera el caso práctico definitivo, el estándar a medir, y es la vida histórica de Yeshua HaMashiach, conocido comúnmente en Occidente como Jesús. Es el ejemplo vertebrador de absolutamente toda la tesis del documento. El texto utiliza su trayectoria vital no solo como una figura de fe a la que rezar, sino como la ilustración perfecta de que la espiritualidad auténtica jamás es una fuga de la realidad. Sino una inmersión total en ella. Eso es. Y el contraste entre su vida y la santidad pasiva de la montaña de la que hablábamos al principio es brutal. Es como el día y la noche. Porque claro, si uno revisa lo que recogen las fuentes sobre su biografía, Yeshua no vivió en absoluto aislado. No se construyó una burbuja protectora lejos de la civilización para mantener sus pensamientos puros y sin contaminación. Para nada, todo lo contrario. Estaba en el medio del caos. Estuvo metido hasta el cuello en el barro social cotidiano. Asistió a bodas, compartió mesa con recaudadores de impuestos y gente súper marginada, pagó tributos, debatió en las plazas públicas a grito pelado y sobre todo confrontó directamente las estructuras de poder y los problemas de su tiempo. Es que eso es clave. El texto subraya algo definitivo aquí, y es que su mensaje no fue meramente retórico o contemplativo de sentarse a pensar, fue un mensaje fáctico, basado en hechos totalmente tangibles. Y ese recorrido vital que comentas destroza por completo el mito del místico intocable que flota sobre el suelo. Lo hace polvo, sí. Muestra exactamente cómo se opera ese tikkun, esa corrección en el mundo real. Su vida es la prueba viviente de que manifestar los atributos divinos, como esa justicia radical, la sanación o la compasión, solo tiene sentido si se hace dentro de la trituradora que muchas veces es la sociedad humana. Claro. Retirarse para mantener las manos limpias es, bajo esta óptica, un fracaso existencial en toda regla. Fíjate que convierte la espiritualidad, que siempre nos ha parecido un sustantivo estático, en un verbo en constante movimiento. Me gusta mucho esa forma de verlo. Un verbo. Exige literalmente mancharse las manos. Ahora bien, si Yeshua nos demostró que la integración de lo material y lo divino es el único camino viable, la pregunta ineludible que nos plantea la recta final del documento es ¿qué le pasa a la psique humana y a la sociedad en general cuando ignoramos este modelo? Pues que vienen los problemas de verdad. Porque, ¿qué factura pagamos cuando insistimos en separar tajantemente el mundo material del espiritual? Te lo pregunto porque las advertencias que arroja el texto sobre esta desconexión son muy, muy severas. Son severas porque describen patologías sociales que vemos absolutamente todos los días en las noticias o en la calle. El documento diagnostica los dos grandes desastres que ocurren al mantener esa fractura artificial. A ver, cuéntame el primero. El primero sucede cuando se intenta vivir una espiritualidad completamente desconectada de las exigencias del mundo material. Cuando alguien convierte sus creencias en un club privado y cerrado de pureza, esa espiritualidad se osifica.
Se vuelve rígida, quieres decir. Sí, se vuelve tremendamente rígida, quebradiza y seca. Claro, tiene sentido, porque la realidad material es caótica por naturaleza, está llena de grises y de contradicciones. Si intentas imponer un estándar de perfección ideal a un mundo que está en constante cambio, la consecuencia psicológica inmediata para cualquier persona es una cantidad inmensa de frustración y de culpa. Nunca. Y esa frustración, advierten las fuentes de forma muy clara, es la antesala de los peores males religiosos. Al ver que el mundo no encaja en su molde de pureza espiritual de manual, surge el impulso violento de forzar la realidad. Madre mía. Así es como este camino culmina inevitablemente en el fanatismo, la intolerancia y el fundamentalismo violento. Defienden dogmas de papel en lugar de abrazar y transformar realidades humanas. Ostras, es un diagnóstico aterradoramente preciso de muchas cosas que vemos hoy. Sí que lo es, pero luego el texto nos muestra la otra cara de la moneda, que es el extremo contrario, igual de peligroso. ¿Qué ocurre entonces cuando una sociedad aparta cualquier noción de espiritualidad de su vida cotidiana y decide que el hardware, lo puramente material de lo que hablábamos antes, es lo único que existe y lo único que importa? Pues el resultado es un colapso absoluto del sentido de la vida. Cuando se elimina ese software, esa chispa divina de conexión y propósito elevado, la vida se reduce a una mera mecánica biológica y económica. Nacer, consumir y morir. Tal cual. Todo se vuelve una rutina repetitiva, completamente vacía de propósito a largo plazo. Esto desemboca en el materialismo puro y duro, un estado donde el valor de una persona, de una obra de arte o de la propia naturaleza se mide exclusivamente por su utilidad inmediata o su precio en el mercado. O sea, es el reinado del cinismo absoluto. El cinismo y el vacío, sí. ¿Sabes? Escuchando esto que me cuentas, llego a una conclusión que creo que une ambos extremos. A ver, dime. Me da la sensación de que tanto el fanático religioso que huye de las imperfecciones del mundo para encerrarse en su dogma de pureza, como el materialista cínico que solo piensa en consumir y acumular sin buscar mayor trascendencia, en el fondo los dos sufren del mismo mal. ¿Y cuál crees que es? Pues un miedo atroz a lidiar con la realidad humana completa. Ambos buscan un atajo. Ninguno de los dos quiere hacer el trabajo duro y sucio de integrar ambas esferas. Pues mira, esa es una lectura excepcionalmente aguda y refleja a la perfección la tesis central que cierra el documento. ¿Así? Totalmente. El problema a lo largo de la historia nunca ha sido la espiritualidad en sí misma. El desastre absoluto ha sido entenderla como una vía de escape frente al miedo que nos produce la incertidumbre de la vida diaria. Usarla de anestesia. Exacto. El texto de las perlas de la Torá culmina todo este bloque analítico con una conclusión que me parece brillante. Y es que la verdadera santidad no requiere anular el ego, sino refinarlo y ponerlo al servicio de un bien mayor. Qué bonito eso. No es dejar de actuar para no cometer pecados por si acaso, sino actuar con una intención profunda en cada pequeño detalle. No es huir de la vida, sino transformarla de adentro hacia afuera, elevando lo material a su máximo potencial. La verdad es que es un cambio de paradigma monumental para cualquiera que lo escuche. Vamos a ir aterrizando todo esto y hacer una recapitulación clara de nuestra exploración de hoy, porque la densidad de estas ideas es innegable. Sí, mejor hacer un resumen para sentar conceptos. Lo que estas fuentes nos exigen, básicamente, es abandonar esa vieja creencia, esa postal polvorienta de que el mundo cotidiano es un obstáculo sucio que hay que tolerar hasta que nos muramos y pasemos a un plano superior. Exacto, todo lo contrario. El mundo terrenal, con todo su caos insoportable a veces, sus maravillas y sus miserias, es nuestra aula de clases principal. Esto significa que para cualquiera de los que nos está escuchando en este momento, ya sea mientras conduce al trabajo, prepara la cena o intenta cuadrar sus cuentas a fin de mes, la rutina agobiante y las responsabilidades no son distracciones molestas que interrumpen el camino a la iluminación. No son baches en el camino, ¿no? Son, de manera literal y absoluta, el proceso mismo, el material de trabajo donde se opera ese famoso tikkun. Es una síntesis inmejorable. El mundo jamás es una distracción del propósito espiritual. El mundo es el escenario del propósito. Y el ser humano está llamado a despertar y ejercer ese potencial inherente participando activamente, con las manos manchadas, en la mejora de ese escenario, sin divisiones artificiales. Un enfoque que, sinceramente, dignifica enormemente el simple hecho de vivir el día a día. Le da un valor incalculable a lo cotidiano.
Y para poner el punto final a nuestra sesión de hoy, me gustaría proponer una última reflexión, tirando un poco del hilo de esa mecánica del tikkun, esa idea de que la fricción y el conflicto revelan exactamente lo que debe ser transformado en nosotros. Me parece genial, una idea para masticar durante la semana. Sí, para que la gente que nos oye le dé una vuelta. Si partimos de la base de que cada roce humano, cada contratiempo, es una herramienta calibrada a medida para el desarrollo de nuestra chispa interior, entonces es muy posible que ese compañero de trabajo que saca a cualquiera de sus casillas, o ese temido atasco de tráfico imprevisto de mañana por la mañana que te paraliza el día, no representen verdaderos obstáculos diseñados para arruinarte la paz interior. Sino todo lo contrario. Exacto. Quizás son, precisamente, el gimnasio espiritual exacto que la chispa divina de cada individuo necesitaba ese día en concreto para someterse a resistencia, entrenar la paciencia, la compasión y fortalecerse. Pues sin lugar a dudas, es una perspectiva que tiene el tremendo potencial de cambiar radicalmente la forma en que uno se enfrenta a los problemas cuando suena el despertador cada mañana. Literalmente convierte el obstáculo en la herramienta. Totalmente. Cambia el ¿por qué me pasa esto? A ¿para qué me pasa esto? Ha sido un análisis verdaderamente revelador y profundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta disección de los conceptos clave detrás de las perlas de la Torá. Un placer enorme transitar por estas ideas, como siempre. Nos despedimos hasta nuestra próxima inmersión en el conocimiento. Que tengan todos un excelente día y, tal y como despide el propio documento en su idioma original, cerrando este círculo de aprendizaje, Shalom Aleichem.